De Nuria no he tenido que tomar nunca nada, porque ella lo que hace es que le dice ladrón a uno, estafador, malvado. Y entonces esta sociedad, tú tienes todos esos arrogantes, soberbios, que se creen que ellos son serios. Bueno, pero si tú recibes 9 millones ¿a dónde? No te lo puedes recibir. O sea, no tiene un periódico para recibir todo ese dinero. Entonces, se lo están dando por algo. En el caso de Luis Abinader, que usted dice, al final este puede terminar siendo... El peor, para mí, va a ser más corrupto. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias por hacer contacto con nosotros a través de nuestra plataforma digital en YouTube, Una Nueva Mañana, Al Tanto TV, altanto.com.do, todas nuestras redes sociales. Gracias por compartir con nosotros también a través del canal 106 de Claro. Hemos querido pues tener esta participación del politólogo de la casa, Andújar, para tocar los casos de corrupción en el histórico de los gobiernos, pero sobre todo iniciando con esta nueva historia del Ministerio Público Independiente, que ha sido una de las promesas de Luis Abinader, de lo que ha sentido más orgullo como gestión de gobierno, y sobre todo con el rostro de una procuradora como doña Miriam Germán Brito a la cabeza. Ha sido noticia doña Miriam precisamente por este famoso comunicado que ha mandado haciendo alusión de una posible persecución o coerción a medios de comunicación, periodistas, comunicadores o influencers que interfieran en sus procesos y en los famosos acuerdos de premiaciones o delaciones premiadas. Así es que obviamente el avispero, ya ustedes conocen lo que ha pasado con el periodista Julio Martínez Pozo, entra a la escena Nuria Piera. Me recordó a Chedi que aunque el pleito no sea con ella, Chedi se mete, ¿verdad? Y coge su sonido, pues Nuria Piera tiene su sonido. Andújar, gracias por estar aquí. Aquí estoy, Colombia, en tu programa, aquí con el grandote y con todos los muchachos que me hacen sentir aquí como el abuelito de todos. Pero ese es el papel que me toca. Usted de la casa, Andújar, vamos a hablar, antes de entrar a los casos de corrupción gubernamental en el histórico, que Andújar es experto haciendo cronología, en los cargos de procuradores, empezando de atrás para adelante, si quieres hacerlo así, sí, con doña Miriam Germán Brito. Es un ministerio público independiente, se necesita una reforma constitucional para hacerlo independiente, hay persecución selectiva, que es lo que denuncia Martínez Pozo, que a los empresarios se le deja ir, se le premia, devuelven una parte del dinero y nunca van a la cárcel, pero la corrupción está estrictamente vinculada a la persecución de los políticos. Sí. Bueno, mira, ya se tiene mucho tiempo hablando de que sea independiente o no lo es. Entonces yo, en un momento dado, yo hice un estudio que abarcaba a los procuradores del 62 al 2020. En el del 62 al 2020 yo estudié 24 procuradores, de los cuales 19 han trascendido. Oye, que 4 a senadores y uno llegó a ser presidente del Senado, 3 diputados, un regidor, 2 presidentes de la Junta Central Electoral, 2 presidentes de la Suprema Corte de Justicia, 2 consultores jurídicos del Poder Ejecutivo, 3 precandidatos presidenciales, 3 de la barra acusadora de Jorge Blanco. O sea, que quiere decir que lo que te evidencia que el cargo desde el 62 acá siempre ha sido eminentemente político. Sin embargo, ¿qué cambia, Andújar, sí, que sea doña Miriam Germán Brito, toda la impronta como jueza, el altercado lamentable que no debió suceder nunca, de Jean Alain Rodríguez con presencia del presidente Danilo Medina, y que la vuelve a ella y la victimiza y la pone una figura? Bueno, de hecho habían unos memes en esos días de la Liga de la Justicia, y Jenny como la Mujer Maravilla y como otro de los de DC, la gente que sigue a District Comedy, ¿verdad? O sea, ¿qué hay en la figura de doña Miriam? Y sobre todo,
que quizás te pueda llevar al punto de la soberbia, como yo decía ayer, Sí. que la hace diferente a esos demás para que después vayamos entrando en los demás. Espérate, este es bueno. Doña Miriam, Jean Alain y Domínguez Francisco. Brito Ajá. son los 3 procuradores que han perseguido a los políticos. Son 3 procuradores idénticos, lo vamos a demostrar. Entonces, bien, y los 3 para mí más torpes, que se han atrevido a eso, o sea. Entonces yo te voy a decir uno que se negó a acusar a un político. Pero que usted me diga que Jean Alain fue torpe, se lo compro. Yo te lo voy a explicar Pero ¿cómo ahora. usted me dice que doña Miriam Yo ha te lo sido voy- Yo te lo torpe? voy a decir ahora, te lo voy a decir. Entonces, bueno, la mecánica Andújar va. Entonces, oye, Julio César Castaño Espaillá, en el 1986, fue procurador. Él era ministro de Educación 78-82, precandidato a presidente en el 86. Rechazó una demanda querella que le presentó el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez contra el doctor Jorge Blanco. A los pocos días de su dictamen fue destituido. El 27-11 del 86 se retiró a ejercer su profesión. O sea, le llevan esa papa caliente. Persígueme a esto. Él sabía que la persecución de Jorge Blanco era eminentemente política de Balaguer. Y no lo hizo. Entonces, bueno. Entonces tú te encuentras con estos 3 últimos que han perseguido a la oposición. Entonces, vamos a llegar a Miriam. Entonces, pero vamos primero a ver. Mira, Rafael Domínguez Brito, senador, ministro de Medio Ambiente y de Trabajo. Francisco Domínguez Brito. Él fue ministro de Medio Ambiente, de Trabajo y fue precandidato presidencial. Bueno, pero en su gestión, él es el acusador De Félix Bautista. Y hizo el expediente a Félix, se puso allá arriba. Y en ese proceso que él pretendía la persecución política de un miembro de su propio partido, él creía que iba a salir siendo un líder del proceso. No pudo con Félix y a partir de ahí fue muy aplaudido en el proceso y después se cayó Domínguez Brito ya. ¿Tú sabes qué hizo Domínguez Brito? Atrevido, que le hizo un expediente a Víctor Céspedes Martínez, que había sido procurador general de la República. El que decía, no desesperéis. Muy decente, Víctor Céspedes. Ese Víctor fue acusado de prevaricación y estafa por el procurador Domínguez Brito, lo mismo de una contratación de abogados, lo que ha hecho Miriam Germán, que buscó esa oficina de abogados para perseguir a los políticos y no a los empresarios. Para que tú veas, o sea, Domínguez Brito hizo una acusación contra Céspedes. Oye, hubo una sentencia de ese caso, cuando yo estudié esto. La sentencia decía que era una retaliación política de parte de él. ¿Tú ves? O sea, está escrito una sentencia lo que él hizo contra que Domínguez Brito tenía una retaliación política contra Céspedes. Porque había contratado a una gente y él entró, Domínguez Brito, el seriote. Pues yo no sabía que había una jurisprudencia de eso, que sí. un juez asentó que hubo persecución política en ese caso. No, retaliación. Retaliación. Bueno, ok, mira. Entonces llegó Jean Alain, que fue, hizo todo su expediente, sobre todo el de Odebrecht, que metió preso a Chu, que metió preso a Andrés Bautista, que metió preso a... Le ayudo con la lista, mire, ahí estaba Víctor Díaz Rúa, Sí. Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Tommy Galán, Ángel Rondón, Sí. Estaba Rudy González, creo, el de Asua. Ok, sí, Rudy ¿verdad? González. Rudy sí. González y Maldonado no estaba. Rubén No, Maldonado, entonces, no. bueno, bien, entonces, bueno, Le ayudé. él se atreve a hacer el expediente, ¿verdad? Los filma Pero antes en cámara, lo sale a buscar de que tienen ropa puesta. Pero antes Jean Alain, el atrevido de Jean Alain, que no es el papá de los Castaños para allá, ¿verdad? ¿Tú viste el papá de Castaño allá que hizo? No.
Usted me va a decir ahorita, pero... El papá de Paquino Payá le dijo a Balaguer que no iba a someter a Jorge Blanco, y tuvo que llevarlo por la fiscalía. ¿Entendiste? Ok, pero está el caso de Elías Wessing Chávez también, lo destituyó. Retira al general Pedro Rafael Peña Antonio, que ese era el caso de los tucanos. A Félix Bautista le hicieron el expediente. Bueno, entonces a los del PRM, ya tú dijiste, a Fedo Pacheco, Porfirio Andrés Bautista García, Rudy González, Juan Roberto Rodríguez Hernández, el papá de Portuaria. Sí. Bueno, ya, pero tú estás en la política. Se me quedó don Roberto, que fue un abuso también. Jean Alain abusó de su poder. De su poder total. Entonces, vamos a establecer algo, sí, Andújar. Sí. Si ese cargo no ha sido nunca independiente, ¿quién mandó a Jean Alain a hacer eso? Bueno, no se apriete. A veces algunos creen que fue Danilo. Yo lo veo a él, para mí. Tú dirás, ¿y este hombre es loco? Lo veo tan loquito para mí, que yo creo que él se tomó también acciones de él. O sea, cuando yo lo estudiaba, porque yo lo estudié a él, tú sabes, no midió las consecuencias. Entonces, pero ¿usted cree que una persona puede tomar determinaciones de esa naturaleza sin anuencia de su jefe, quien lo nombró? O sea, meter clase, a una clase política entera. Pero yo me lo creo. O sea, yo me creo que él, porque él se quería presidenciable, para que tú sepas. Cuando tú lo estudias, yo me lo creo. Él tenía un proyecto. Sí, yo me lo llegué a creer. Entonces, bueno, mira. Entonces esas son las torpezas de Jean Alain. Para mí. ¿Cuáles son las torpezas de doña Miriam? Espérate, porque tú vas rápido. Vamos que tenemos muchos años, vamos hasta el 62 devolviendo, ¿no? No, porque entonces seguimos con Jean Alain. No. ¿Qué pasó con Rudy González, que se postuló por Asua en las elecciones del 20? Ganó. Sí. ¿Y qué pasó con Alfredo Pacheco, que se postuló por la capital? Ganó. Sí. O sea, los corruptos ganaron, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó ya tú tienes 3 del PRD que postularon y ganaron, y la gente le dio el apoyo, no creyó en Jean Alain, ¿verdad? Pero tú tienes 2 del PLD que perdieron, que fue Tommy Galán, le quitaron 20,000 votos los propios PLD, y Valentín le quitaron 11,000, lo derrotaron, ¿verdad? Para que tú sepas que no se ha podido destruir a muchos políticos haciéndole expediente, no se ha podido. Y Félix gana y gana. No pudieron con Félix, ni pudieron con Amable, ni pudieron con uno de la Vega, ese de la Vega, que se llama, le decían Guillermo Radamés Ramos García, ese era el chino, diputado, ese era el tipo de las visas de los chinos de Haití. Ese ganó 3 veces. Bueno, ese cayó preso y eso fue por la venta de la visa china esa a los chinos. Entonces, bueno, ese no lo pudieron destruir. Ni a Amable ni a Félix. De Amable le quitan la visa, papá. Ya Domínguez lo iba a someter también, y después no le hizo el expediente porque era que no quería renunciar a la liga, ¿te recuerdas? Ajá. Entonces hay otra persona que se llama Isidro de Jesús Ramírez, que fue alcalde 2 veces, ese de Alto Mayor. Ese cogió una mujer, le hizo un machete, se la llevó para Estados Unidos, y cuando lo agarran, Peña Gómez le dice que tiene que renunciar porque iban a hacer un juicio político para destituirlo. Peña Gómez lo hace que renuncie a ese. Entonces después, él dijo que se iba a postular de alcalde. Peña Gómez le dijo, no, usted no se puede postular. Bueno, te voy a dejar postular. Si saca más del 50% en la primaria, te dejo. Y sacó más del 50% en la primaria. Se llama Isidro de Jesús Ramírez. Y fue alcalde. Y fue alcalde 2 veces. O sea, para que tú veas que también no se ha podido destruir. Como no, con el poder de eso no pudieron destruir a Félix, no pudieron destruir a Amable, no pudieron destruir al chino. ¿Qué está estableciendo Andújar? Que la persecución a través de procesos judiciales no destruye carreras políticas. Ni ha dado voto para ganar unas elecciones. Ni ha dado voto. En el caso de Luis Abinader sí le dio voto. Porque la aureola de la marcha verde
más Nuria Piera, más La toda Plaza esa de la gente, Bandera. la Plaza de la Bandera, dio un impacto. Sin embargo, el serioso de Guillermo Moreno, que cuando entró ahí había sacado 83,000 votos, el serioso de Guillermo Moreno hizo una alianza con el PRM y postularon en Tu Pueblo un señor apellido Mato, un agrónomo, para ganarle a Félix, recuérdate. ¿Y qué pasó? Que Félix le quitó los votos al PRM y ganó con 70 y pico de mil votos. Ahora a Félix, que lo enfrentaron de nuevo, lo que hicieron fue que lo bajaron de 72 a 66. Andújar, yo quiero que retomemos el caso de Jean Alain para que pasemos a la torpeza que usted dice que ha sido en la gestión de doña Miriam. Pues bueno, doña Cerramos Miriam, con Jean Alain y Odebrecht. ¿Por qué Luis pone a doña Miriam? Le conoce el perfil, eso que tú ves, la arrogancia de ahora, ellos se cree una cosa, es igual que de Jean Alain. Pero usted esperaba esa conducta de doña Miriam. Por ejemplo, cuando usted ve ese comunicado que se manda advirtiendo que se puede procesar a periodistas y medios que estén revelando y desdiciendo el proceso. Ahí sale la verdadera doña Miriam. ¿Cuál es la verdadera doña Miriam? Esa, la arrogante, la que estaba agachada. En el proceso sale. Porque ella es guardia que se enfrentó a Balaguer, ella es eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Mira. ¿Por qué a ella le eligen? Bueno, muy simple. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si ella es enemiga del PLD y yo tengo como propósito perseguir políticamente a los PLD solamente, no a los empresarios, porque Luis Abinader está claro lo que está haciendo. Yo había decidido perseguirlo. Esta señora me va a servir, pero ella le ha servido de más. O sea, porque ella cogió PRAN, le persiguió solo los PLD y no metió a los empresarios que le dieron dinero a Luis para ser candidato presidencial. Que también le dieron al PLD, porque los empresarios le dan dinero a todos. Está bien, pero ¿verdad? ella no lo mete. Entonces, buscan unos cazatalentos. ¿Tú sabes lo que es un cazatalento? Que son una oficina de abogados. ¿Tú sabes lo que es un cazatalento? En Banillo aprendí, estudiando el béisbol, un cazatalento, ¿qué es lo que hace? El grandote está ahí, mira, tira bien, picha aquí, agarra aquí. Bueno, el grandote es un prospecto, te protejo al grandote porque me van a dar 30 cuando lo firme. Entonces, esas oficinas que tú ves que son de ricote, de famosos, son cazatalentos. ¿Por qué pica tanto esta denuncia de Martínez Pozo y qué precedente puede generar? Porque Martínez Pozo descubre lo que ya yo estudié hace mucho, que el cargo del Ministerio de Procuradores de la República es un cargo político y que Miriam está haciendo una persecución política y él dice cómo es la persecución. Nada más me persigue el PLD y me saca a los empresarios. La realidad, cómo ha sido aquí la cosa, cómo ha sido la Procuraduría, Domínguez Brito, Jean Alain y doña Miriam han perseguido a los políticos. Yo quiero que Andújar, usted me permita, con apoyo de producción, leer los tweets de intercambio de Nuria y Martínez Pozo para que la gente entre en contexto, si me apoyan. En el 2018, o sea, esto viene de viejo, porque en el 2018, cuando Martínez Pozo también se quejó junto a otras personas contra Jean Alain, del proceso que llevaba Jean Alain, entonces Nuria le sale al frente, vamos a ver si ponemos el tuit, donde ella dice: denuncian periodistas que siempre han estado en las trincheras del deshonor, que es un atentado contra la libertad de prensa, la investigación del caso de Odebrecht contra ellos. Entonces las acusaciones no tienen entonces las autoridades no tienen libertad de investigaciones y le ponen hashtag payasos, hashtag mercenarios y hashtag chantajes. Esto es a propósito de los periodistas que estaban abogando porque en el caso de Odebrecht no había empresarios, solo políticos, ¿verdad? Entonces ahí el Ministerio Público de Jean Alain hizo una amenaza de hacerle una investigación por lavado de activos a esos periodistas. Entonces, que Miriam ahora. Ahí vamos. Entonces Martínez Pozo le responde: señora Piera, aunque ella no lo mencionó, él le responde: señora Piera, conocidos sus vínculos con el principal consorcio de Odebrecht en República Dominicana, una investigación sin sesgos debería incluirla a usted, las cuentas suyas, porque pudieran haber sido beneficiarias de sobrevaluaciones de las empresas locales que Procuraduría no ha querido investigar. Ese es el pasado de intercambios de tuit entre Nuria y Martínez Pozo, pero el presente es el siguiente. Nuria Piera se despacha con unas declaraciones en su cuenta de Instagram, @NuriaPiera, o N Digital, como también
tiene el nombre de la página en Instagram, donde ella dice que hay que repudiar a periodistas e influencers y comunicadores que manipulan y mientan por paga. Ese es el segundo arte, míralo ahí. Entonces, ¿qué le responde Martínez Pozo, Andújar? Le responde citando el tuit de ella, dándose por aludido, que por razones que él ignora, el telencéfalo se le anula y la gobiernan las amígdalas cerebrales cuando le llega mi nombre, dice Martínez Pozo. La indeleble racionalidad se le quiebra y se vuelve impetuosa, fugosa y agresiva. Lo lamentable es que las alusiones que producen ese éxtasis se quedan en supuestas y no con las precisiones que nos permitan vernos las caras ante un juez. Nuria está acusando a nivel, ¿verdad?, lo que Martínez Pozo intuye, sí, que es a él, de que él es, como ya le había dicho antes, mercenario, que él manipula y que miente por paga. ¿Por qué una situación de un manejo del Ministerio Público lleva a dos figuras que ya es sistemático en el tiempo a un enfrentamiento de esta naturaleza? Y si usted lo había visto antes en sus análisis históricos. En el caso de Martínez Pozo, no tiene el nivel de Nuria, o sea, es un intelectual, es un analista político de fuste, ha producido informaciones que yo he tenido que cogerla de él de diversos temas en todos mis análisis, como de César Medina yo tomé informaciones, de Nuria no he tenido que tomar nunca nada, porque ella lo que hace es que le dice ladrón a uno, estafador, malvado, y eso es lo que ella hace, o sea, ella no es Julio, no es el nivel de Julio. Yo no quiero decir que Julio no se ha beneficiado del PLD, eso se ve claro que se benefició. Pero sin embargo enfrentó a Jean Alain cuando hizo los sometimientos a los políticos y dijo que no estaba sometiendo a las empresas, que es lo que está haciendo Miriam ahora. O sea, Miriam está ahí que los mismitos de Jean Alain. Caigamos en por qué usted le llama torpezas. Ese comunicado que se mandó, que ahora se mandó otro diciendo que no se estaba persiguiendo a la opinión pública. Son gente, Nuria, igual que ella, están llenos de una soberbia y están arriba de un palo de luz muy alto. Entonces, por ejemplo, esta sociedad, tú tienes todos esos arrogantes, soberbios, que se creen que ellos son serios, que ellos se lo creen. O sea, bueno, pero si tú recibes 9 millones, esto ni un periódico de Estados Unidos recibe del Estado 9 millones a dónde, no te lo puede recibir. O sea, ella no tiene una estructura para recibir, no tiene un periódico para recibir todo ese dinero, entonces se lo están dando por algo. Bien, de Julio Martínez Pozo ellos ponen 200,000 pesos. No, pero yo creo que son muy pocos. José Martínez Pozo ha producido programas y ha tenido apoyo del PLD, lo tuvo y eso no lo niega, yo no creo que él lo niegue. Bueno, pero entonces yo creo que doña Miriam como Nuria son soberbios. Martínez Pozo está en un debate de la vida del país por muchos años, maneja la historia, maneja la información de la corrupción, sabe la corrupción de los gobiernos y sabe las persecuciones, porque él ha visto y ha estado, bueno, en la de Jean Alain ha estado, en la de Domingo de Brito, él también estaba, ¿verdad? Porque Domingo Brito se puso que recibía al embajador de Estados Unidos, que se creía ya presidente cuando estaba persiguiendo a Félix, para que tú sepas. Le da esa soberbia a ellos. Ese cargo de esa... Exacto. ¿Qué pasa con los, por ejemplo, estos últimos 3 que usted cita, inclusive a Domínguez Brito? ¿Por qué se pone tan soberbio un procurador y de ahí ya pasamos a los casos de corrupción que hemos tenido? ¿Y cuál ha sido el papel del Ministerio Público? Bueno, a esos 3, como han perseguido a políticos, sobre la aureola de ladrones aquellos y serios los otros, pues, como lo han hecho, han cogido ese nivel. ¿Qué pasa? Que nadie que haya perseguido aquí a la corrupción, ahora voy a poner el ejemplo, no sé si vamos a ver, que la haya perseguido, o sea, mira, yo hice la nota de cuando Prim Pujal fue que comenzó con el caso de Jorge Blanco. Había una discoteca, tú puedes pedir a alguien que te informe, porque como tú tienes tanto de farándula, se llamaba Luigi en San Cristóbal en ese tiempo, y él fue y lo aplaudieron, se paró la discoteca a aplaudirlo, por ser el persecutor de Jorge Blanco. Para que tú sepas, eso te pone loco.
Cuando después a los 3 años y medio se hizo una encuesta que yo recuerdo, yo la apunté, 43% de las personas dominicanas decían que Balaguer persiguió a Jorge Blanco por política y 43% decían que no, que era una verdadera persecución por la corrupción. O sea, este país, tú lo encuestas hoy, si no es manejado, te dice que es una persecución política, ya la gente lo sabe. Pero la gente te dice que este gobierno es igual o más corrupto que el anterior, el 70 y pico por ciento te lo daba Galo. O sea que ya la gente sabe que es un gobierno corrupto. Sin embargo, no, esa que yo soy el serioso, eso lo pudieron vender. Y hay su corrupto favorito dependiendo sí. En los ministerios. ¿Cuál ha sido entonces el más torpe o más soberbio si usted tiene una medida de esos últimos 3 para que nos vayamos al pasado? ¿A quién le va a ir mejor? ¿A Jean Alain le fue mal, Andújar? Sí, yo te voy a decir las figuras que han sido. El cargo es político por su naturaleza y qué figura. Mira, vamos a verte. Yo te dije que hubo uno que Balaguer se la mandó. No, señor. El papá de los Cataños para allá. No, señor. Sabía. Estaba por encima de la jugada de Balaguer. No, yo no. ¿Entendí? Entonces, bueno. Vamos a hacer el histórico entonces de los procuradores. Pero vámonos a la política. Vincho era el papaupa, acusador de Jorge Blanco, y había sacado 8,000 votos, 8,000 y pico votos. Cuando metió preso a Jorge Blanco y volvió a las elecciones, ¿tú sabes lo que pasó? Que bajó 600 votos. Eso no da votos. Y Balaguer, después de meter preso a Jorge Blanco, cuando fue a las elecciones, perdió de partido a partido. En el 90 perdió del PLD, partido a partido. Tuvo que hacer un fraude vía PQD. O sea que aquí no ha dado tampoco liderazgo perseguir a los políticos. ¿Tú sabes qué juez fue que condenó a Jorge Blanco? Que es lo que tiene que ver ese Miriam Germán. Va a decir, pero este que está ahí es un loco. Yo lo estudié muy tranquilo. Se llamaba Severino el juez, negrito de Puerto Plata, que le decían que se yo cae de la droga. ¿Sabes qué pasó con este negrito? Murió en los pensionados ahí, cuando tú vas, la cosa de pensionado. ¿Abandonado? Sí, abandonado en un cuartucho. ¿Así murió Severino? Sí, porque este país es así. Tú ves a Jenny Berenice y al otro que está ahí Camacho. A Camacho. Cuando este gobierno caiga, la gente ni lo saluda para que tú sepas, este país así, la gente sabe todo eso. Mira cómo está Jean Alain. Sí, o sea, la gente no te va a saludar. Entonces, bueno, pero ella está jugando ese papel. Ya Miriam resolvió el de ella, porque ella está muy vieja y ya tiene su hijo en la Suprema, en el Tribunal Constitucional. O sea, la seriosa ya tiene su hijo protegido. ¿Tú entiendes? El marido de la hija, para que tú sepas. Y te estoy explicando esto. Entonces, bueno. Usted sabe que lo van a acabar porque no se puede cuestionar a doña Miriam Germán Brito, Andújar. Pero yo te estoy diciendo, ¿qué pasó con Vincho? La gente no votó por él. Ahora los Vinchos llevaban la política también en contra del gante de Danilo. El partidito quedó en el número 34. No le hicieron caso. Sí. Y Guillermo Moreno, el serioso de todos, sacó 15,000 votos. ¿Tú sabes cuánto había sacado en las elecciones anteriores? 44. Y Luis Abinader se lo llevó de encuentro con la política anticorrupción. A ese lo mataron. Sí. Como el partidito de Vincho también, ese se murió. Entonces, bueno, yéndonos para atrás, sí. Tenemos a doña Miriam, a Jean Alain, a Domínguez Brito. ¿Cuáles son los otros procuradores en el histórico? Mira, todos puestos por el Poder Ejecutivo, porque eso le da la naturaleza al cargo. Manuel Ramón Morel Cela en el 65 fue el procurador de Camaño. Después entonces él fue barra de defensa del presidente Jorge Blanco, presidente de la Junta Central Electoral. Doctor Marino Ariza Hernández en el 70 fue procurador. En ese, Balaguer le mandó una carta cuando mataron a Amin Abel Asbun, de que la investigación fuera por él. Hizo todo muy bien y Balaguer lo puso senador 74-84. Sí. Juan Aristide Tavera Guzmán fue procurador del 71 al 73. Después, ese fue secretario de Estado de Interior de Policía, canciller de la República, candidato presidencial en el 82, en el 86 por el PRCC. O sea que son figuras muy grandes. Miguel Ángel Luna Morales, en el 76, fue senador, presidente del Senado del 67 al 68. Ese fue de Santiago. Oye, ¿qué figuras son? Carnavo Naranjo, en el 78,
fue presidente de la Suprema en el 63, fue presidente de la Junta Central Electoral. Oye, ¿quiénes han sido los procuradores de este país? El doctor Flavio Darío Espinal fue tío de Flavio Darío, secretario personal del presidente Antonio Guzmán fue. El doctor Bienvenido Mejía, mi catedrático, 79-82, era un catedrático y escritor de libros. Ramón Antonio González Ardi, ese fue en el 96, ese fue diputado, procurador general administrativo. Américo Espinal Hues, es el papá de Flavio Darío y Rosario Espinal. Había sido senador, ¿tú sabes de qué? Por la Romana. Julio César Cataño Payá, ya lo dijimos, que fue el que no le cogió el caramelo a Balaguer. ¿Ven? Pura Luz Núñez Pichardo, que fue la que sustituyó a él. Efraín Reyes Dulú fue regidor del Distrito Nacional. Luis Nelson Pantaleón González fue presidente de la Junta Central Electoral, firmó el fraude del 94 contra Peña Gómez. Balaguer lo hizo procurador como premio. Oye, ¿cómo es? Juan Demóstenes Cote Morales, ministro de Interior y Policía, diputado el 74-78. Ramón Pina Acevedo, oye, ¿quién fue procurador de la República? Diputado, ministro de la Presidencia, embajador de Argentina. Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema, escritor de muchos libros de derecho. César Pina Toribio, una figura que ahora está vivo y está sufriendo del mal de, creo que de Alzheimer. Virgilio Bello Rosa, que fue el abogado defensor de Jorge Blanco y que le renunció al presidente Mejía. ¿Tú sabes por qué? Porque el expediente de Pepe Goico, el que graba a todo el mundo ahora, que era un crimen, lo pusieron correccional. Y ese tipo tuvo el valor de renunciar a Hipólito siendo procurador. Oye, qué figura. Eso fue el caso de Víctor Céspedes Martínez, ya dijimos cómo fue después de Virgilio. Abel Rodríguez del Orbe, que fue abogado acusador de Jorge Blanco. Lionel había prometido que iba a conseguir 30,000 millones que se perdían en la corrupción. No persiguió a nadie, nada, para que tú sepas, y terminó llorando cuando se fue. Después vino... Abel Rodríguez del Orbe fue procurador ¿por cuánto tiempo de Lionel? Del 96 al 98. Ok, y entonces el procurador... Pasó consultor jurídico. Y en el 2004 el procurador fue Domínguez Brito, siempre. De Radamés Jiménez fue del 2006 al 12, que fue director general. Ese siempre sabía lo que era ser procurador. Ese estaba agachadito, ese no. Ese sabe, yo soy radamesista. Sí, se maneja. Francisco Domínguez Brito, te lo ves tranquilito, pues se puso loco. Jean Alain y Miriam Germán. Entonces, mira, cuando tú ves eso, son figuras de la vida de este país. Pero yo le digo, Andújar, qué bueno que usted hace ese histórico, porque si el Ministerio Público debe ser independiente y el procurador debe ser independiente, será traerlo de otro planeta, porque todas las personas que usted ha citado o fueron una cosa o fueron la otra vinculada a la política. Senadores, diputados, regidores. Abogados acusadores de lo que se estaba persiguiendo. Acusadores, defensores. Es un cargo demasiado grande y político. Se hace la reforma constitucional y se hace el Ministerio Público Independiente. ¿Y de dónde vamos a sacar el procurador? No, yo creo que... Después de Miriam, ¿qué proyectamos? Bueno, porque para mí, yo creo que el presidente Abinader lo que quiere poner un Ministerio Público para él brindarse será de algo. Porque yo no creo que... Lo que está es lo que ha sido. Y es la tradición de los Estados Unidos, lo mismo. Antes de despedirnos, tenemos que hablar de los casos políticos de corrupción. Vamos a ver el histórico. Este capítulo 12 en esta entrega, Juan Bosch y la corrupción, Balaguer y la corrupción, porque en cada uno de estos casos entra el Ministerio Público de una manera u otra, don Antonio Guzmán Fernández y la corrupción, y así sucesivamente hasta llegar a Luis Abinader, el gobierno del Ministerio Público Independiente. Bueno, ¿cuáles son los casos más llamativos? El presidente Juan Bosch fue anticorrupción totalmente, pero tuvo un caso de corrupción. Sus encargados de seguridad y protección personal, el Vigilio Gel, amigo personal de Bosch, que dormía en su casa, o sea, no es cualquier persona. El empresario Celso Pérez dijo que había tomado $25,000. Y informado Juan Bosch de eso, lo mandó a apresar y hizo un discurso al país. O sea, Juan Bosch es el único que se queda
sin corrupción, ¿verdad? Y el único caso que tuvo lo bregó. Balaguer, en sus primeros 12 años, fue el que entregó las tierras del CE a los militares, el caso de Hidroquevé. Balaguer fue un gobierno muy corrupto porque los militares se apoderaban de las tierras, los bienes públicos. O sea, pero la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. ¿Quién era el procurador de Balaguer? De ahí fueron varios. Sí, ¿verdad? Porque tantos años que tuvo Balaguer. Bueno, entonces, Balaguer fue un gobierno muy corrupto. Sin embargo, cuando terminó de los 12 años, se robó por el fallo histórico el control del Senado y el PRD no tenía poder de designar los jueces. ¿Cuál era el fallo histórico? El fallo histórico fue que el PRD ganó 14 senadores contra 12, eran 27. 15 contra 2, entonces le quitaron 3 y se puso al revés. Entonces Balaguer quedó con el control de la justicia. Entonces, bueno, vino entonces don Antonio Guzmán. Hubo corrupción muy mínima, pero se dijo que Sonia Guzmán compró Lina, se dijo muchas cosas que después al final se demostró que no fue así. Vamos a decir que dentro de los gobiernos del PRD, el del menos corrupción es el de don Antonio. Después vino Perdóneme, Andújar, pero sí, siempre se ha dicho como que él tomó esa decisión que ya sabemos, porque supuestamente iban a explotar muchos casos de corrupción en su gobierno. ¿Qué hay de cierto en eso? No, Jorge Blanco, siempre lo que se han presentado más anticorruptos han dado los gobiernos más corruptos. Oye, tu país cómo es. Jorge Blanco se presentó con la mano limpia. O sea, que Antonio la tenía sucia. Sí. Entonces Jorge Blanco lo asedió. Se presentó como el más serio del mundo. Entonces, ¿desde qué terminó? Mira, después entonces Balaguer vino, lo apresó. Según sus investigaciones, ¿por qué se quita la vida don Antonio? Don Antonio recibió la soledad del poder, pero él se sentía perseguido por Salvador. En el libro Memoria de un cortesano de Trujillo, don Antonio se reunió con Balaguer en la famosa casa de óleo, de Juan Dolio. Y ahí él le dijo el asunto que él quería de Jorge Blanco. Ellos hablaron, o sea, le dijo eso. Y Balaguer lo narra muy positivamente. Don Antonio tenía miedo a Salvador, de lo que podía hacer por esa política que hizo. Y Balaguer hace ver que el malvado era Salvador, que lo llevó a esa pasa. Y también Balaguer dice que el militar de la seguridad le dice bruto o algo así porque no veía la situación que estaba viviendo ese hombre. O sea, Balaguer se proclama no lo cuidaron. pro Antonio. En el caso del gobierno de Jorge Blanco, entonces, ¿es persecución política, como dijo usted ahorita? Sí, es persecución ¿O fue política, el karma que le persiguió por lo de don Antonio? Hay persecución política, pero también hubo corrupción. Pero después, cuando lo consideran y le dan el tablazo, el país quedó empate 43-43. O sea que Balaguer no pudo beneficiarse de eso, tuvo que hacer un fraude para ganar. O sea que... Con todo y la supuesta corrupción de Jorge Blanco quedó empate. Tuvo que hacer un fraude para ganar. Entonces, bueno, cuando nos vamos entonces a... Perdóneme, ¿cuáles son los casos más sonoros? Se hablaba de un tal Michelendi que se fue vestido de mujer por la frontera. ¿Cuáles son los grandes casos de corrupción? Recuérdate de Fulgencio, la lotería. Inepre. Y después vino Inepre, que vendieron los celdos, la fiebre porcina. Eran cositas. Cositas, hombre. Sí, disparaticos si se ven ahora en estos últimos años. Ok, pasamos de Jorge Blanco a... Hipólito Mejía tuvo el asunto de... el plan Renove, pero él persiguió también a... Pero espérese, me voló Leonel Fernández del 96 al 2000. Ahí fue lo de la Sunlan. Leonel Fernández... Que terminaron presos la mayoría de esos muchachos en ese entonces. Leonel Fernández se le vendió al país que iba a perseguir los 30.000 millones que se perdían con la corrupción. Y terminó siendo un gobierno con unos niveles de corrupción altos. Está el caso del PEME,
El Renove. Está Sunlan, están los aviones Tucano. O sea, el caso de Víctor Díaz Rúa. Sí, pero entonces usted me está ligando todos los periodos de Leonel ahí, ¿verdad? Sí, vamos a ponerlo todo para hablar de ello. Bueno, ¿cuál es el caso más grande de corrupción de Leonel Fernández según lo que se registra? Bueno, para Leonel en el 90, está Ramón Báez Figueroa, el caso de Baninter. Bueno, Leonel primero, cuando fue a ganar la primera vez, presentó los 30.000 millones. Cuando fue para la segunda vez, lo que hizo fue que defendió a Ramoncito, dijo que Hipólito lo había quebrado. O sea, defendió al empresario corrupto. Ya Leonel se había dado cuenta que eso no daba resultado. O sea, Leonel cambió. Entonces, bueno. Entonces, los casos de Hipólito, ¿cuáles fueron? Hipólito tiene el plan Renove, la parte privada, el Pepe Goico, el plan Renove. Y la quiebra mortal del banco. De Baninter, que es lo más grande, o sea, cómo él manejó eso para que cayera ahí. Y el plan Renove, ahí hubo 14 involucrados, Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosario, Siquio NG de la Rosa, Antonio Marte, hoy senador, cayó preso y lo indultaron. y al final se quedó preso solamente este muchacho, Fausto, un pobrecito, ahí fue que se quedó preso. Y después los otros lo indultaron y se quedó preso este. Fausto Ruiz fue que se quedó preso. Entonces, bueno. Venimos a Danilo y la corrupción. ¿Cuál corrupción tú me hablas? Dijo, Andújar, ¿cuál corrupción tú me hablas? Danilo, ¿pero cuál corrupción? Sí, Danilo dijo que por el rumor público del grandote iba a someter a la corrupción. Entonces, con Danilo nos encontramos, la corrupción de 8 años de Danilo, tiene la onza, hoy soy. Perdón, en la onza está la muerte del catedrático Junior Ramírez. Sí, hoy soy, Odebrecht, INAPA, SEA, Corde, Aduanazo, fueron unos muchachos que de Santiago. Tú tienes la corrupción más grande que pueda haber en un gobierno, que le prometió al país que por el simple rumor público iba a perseguir a los corruptos. Y entonces con Danilo también aprovechó y persiguió y destituyó a los enemigos de él, o sea, tales a Iván ONG, a Elías Huesin Chávez, a Pedro Rafael Peña Antonio, que era el caso de los Tucanos, a Félix Bautista, a Víctor Díaz Rúa, adversario político, lo enfrentó a Alfredo Pacheco Osoria. El quirinazo, no lo deje. Sí, está bien el quirinazo. O sea. Bueno, entonces, ahí nos encontramos que un gobierno que dijo que iba a hacer lo que iba a hacer, terminó como terminó. ¿Tú entiendes? O sea, terminó siendo el más corrupto de la historia. Ahora, yo calculo que cuando Luis Abinader termine, va a ser el más corrupto también de la historia. Que Danilo, sí. Andújar, ¿no te está pasando? Sí, yo me lo creo. ¿Por qué? Bueno, mira, muy simple porque me lo creo. Mira, han manejado trillones de dinero, no han hecho obra. Han dilapidado el dinero, todo ese dinero de los periodistas que se han dado, todo ese dinero de esos asesores, todo eso. O sea, cuando tú vienes, bueno, ok, Yandí nos robó, pero hizo el metro. Y 4 años no hizo una línea de Punta Catalina, de que se robaron, que yo, ¿cuántos millones? Pero está ahí, pero está asegurada por más de lo que es. O sea, el PRM decía que eran los ladrones. Y ahora ellos quieren venderla. Dásela al Estado. O sea, mira, cuando eso venga y es lo que yo entiendo por lo que se está llevando. Sin embargo, hasta Martínez Pozo, mucha gente creía que era sincera la lucha anticorrupción. Hasta Martínez Pozo, pues ya no. Ya la gente está claro. O sea, los cazatalentos que intervienen, las grandes oficinas, el nombramiento de una persona. O sea, cómo se ha manejado eso para perseguir solo al PLD. Entonces, bueno, el Danilo... Le quiero hacer una pregunta, Andújar. Lo acobardaron mucho, cogió mucho miedo. Y le golpearon con la familia, los hermanos, los generales. Los militares. Yo quisiera eso. Yo quiero... tengo 2 cosas finalmente para usted, Andújar. ¿Cuál ha sido el presidente más golpeado, perseguido en su entorno o golpes sistemáticos
ya sea que hayan casos de corrupción, que tengan asidero o no, no importa, porque Bueno, al final los procesos que van a decir, ¿cuál ha sido el más golpeado de todos? A Jorge Blanco lo metieron preso, o sea que es lo más duro. Sin embargo, a Danilo no lo metió preso, pero le cogieron preso. El que te cuide y tu familia, o sea, fue una cosa psicológica también muy dura, ¿tú ves? Bueno. Entonces, la otra pregunta que tengo, aparte de a Leonel se decía que lo iban a meter preso. Y él fue y se presentó. Fue y se presentó. Leonel, o sea, que yo no sé qué va a pasar con Leonel, porque Leonel Danilo se creía que era cobarde, se le presentó, le dividió el partido y lo explotó, ¿tú ves? Pero Danilo creía que Leonel, él lo iba a derrotar y se iba a quedar ahí. O sea, y Leonel vino, entonces Hipólito, él fue y se le presentó. ¿Lo entiendes? Entonces, en el caso de Luis Abinader, que usted dice, al final puede terminar siendo... El peor, para mí, va a ser más corrupto. Aunque se pone con el Ministerio Público Independiente. Tiene 4 años con muchísimos actos de corrupción, no se persigue a nadie. ¿Cuáles son los de estos 4 años de Luis Abinader, los que se han mencionado? Recordamos lo del Intran, de Hugo Vera, recordamos lo de la lotería, recordamos lo de, ¿qué más? De casos de corrupción. Bueno, tú tienes la jeringuilla de salud pública. Eso se quedó tapado ahí. Sí. Ahora, uno de las jeringuillas está electo, diputado, va votado de... va votado de Santiago. Vamos a buscarlo, espérate, porque yo puedo memorizar. Porque yo tengo, no memorizo así, son 190 diputados. Entonces, en lo que usted encuentra ese diputado, los casos que no me acuerdo de... Mira, se llama Robinson de Jesús Díaz Mejía. 21,000 sacó el tipo de la jeringuilla. Y está mencionado en eso de la jeringuilla. Sí. Pero bueno, tenemos el caso del ministro de Salud Pública, que lo cancelaron, el ministro de la Presidencia, Macarrulla. Macarrulla. El de Educación, el de Baní Fulcal, Kimberly Tavera. Pero que no son casos de corrupción per se, como diría el hombre aquel. No lo han desarrollado, solamente metieron preso el de la lotería, el de 13. ¿Cómo es que dice doña Milagro Ortiz Bosch? Son indelicadezas, que ella dice. Bueno, para ella. Entonces, bueno, tenemos a Plutarco, ¿verdad? Lo destituyen y más nada. El director de Recursos Humanos, hay uno de Chu, que se dijo que estaba vendiendo permisos, papá, lo quitan. El doctor Miguel Antonio Miguel Familia. El presidente Abinader destituyó a Víctor Miguel Polanco Severino en diciembre, el director de policía. Bueno, ha destituido a todo el mundo. Hubo también un memorando porque estaban contrabandeando. Pero esas destituciones son, ahí estamos viendo en pantalla, esas destituciones no son necesariamente, bueno, ahí veo gente como Robertico que no deberían estar porque él lo que está sustituyendo es a Neney, ¿verdad? Sí. Bueno, pero el Neney tuvo su escándalo con su pinturita. Pero que no, ¿hubo un proceso? No, nada. Alicia lo atacó, pero nada, ese resolvió. Entonces, bueno, tenemos el caso de la suplantación de del bono de Lotería Nacional, ahí sí. Lo de Tony Peñaguaba y los 100 millones de los artistas, sí, los 100 que fue un cuestionamiento, pero no un expediente, Andújar. O sea, a nivel de expediente no hay muchos casos. No lo han armado, solamente el de la lotería. El Ministerio Público está muy ocupado con los otros. Sí, con los enemigos está ocupado. Entonces, bueno, a los empresarios que están dentro de los actos de corrupción de los PLDistas, y a esos empresarios no lo han citado. Pero ha sido la constante. Yo quisiera, Andújar, 2 cosas finales. ¿Por qué los procesos de todos los ministerios públicos que hemos mencionado en el histórico solo persiguen a los actores políticos y no a la contraparte empresarial? Porque, como decía Danilo, para que haya un corrupto debe haber un corruptor. ¿Por qué el Ministerio Público, en esencia, en su mística, no persigue a los empresarios? Porque la persecución es 100% política. La que hizo Jean Alain, la que hizo Domínguez Brito, que tú lo ves tan tranquilo, que parece cura. Tú lo ves tranquilo. Pero sin embargo, él que empezó que crecía y el país se disminuyó. Más nunca ha ganado nada después de eso. ¿Tú sabes? Entonces, el resumen del análisis suyo es que los ataques por corrupción o narcotráfico contra líderes políticos no hace que estos pierdan procesos electorales. No, ha habido 4 políticos que se le han salvado. Amable, Félix, el chino famoso de La Vega y el señor Isidro Ramírez en Atomayor, han tenido esa capacidad. O sea que, por lo que diga Nuria, por lo que diga Altagracia Salazar,
la gente no ha dejado de votar por un político. O sea, realidades de la vida, tú sabes, de la política, o sea, cosas de la vida. O sea, por ejemplo, entonces este es un gobierno, en el 20 Valentín era un corrupto y ahora Valentín es un aliado. Y Valentín fue indicado por Correa que le daba qué sé yo cuánto dinero, lo mismo que el financiamiento de la campaña de Danilo, el financiamiento de la campaña de Luis es de narcos y del Estado. El presidente, para que tú sepas. Pero, ¿tú lo has visto? Se lo han llevado preso. Sí, o sea, no, pero no, y el mío no ha tenido recursos, es el de Danilo que tiene. Al final, Andújar, como país, somos un país en esencia, en el ADN, corrupto. Bueno. Porque si todo lo que estamos citando, todos los gobiernos, sí, con excepción de vos, que tuvo un acto de corrupción y lo sancionó, han tenido corrupción. Y cada vez más alta, cada vez que un gobierno maneja tanto dinero, como el caso de Luis, que es lo que ha manejado, lo que va es que lo de Luis se va a saber cuando termine. Entonces, vamos a ver todos los militares que se hicieron ricos en la frontera, el muro que construyeron, cuántos se robaron ahí, que eso tú preguntas, Vargas, ¿está hecho el muro? No se sabe que está hecho el muro. Entonces, todo eso se va a saber, pero cuando termine, ¿entendiste? Que del INE, el muchacho de Bonillita, el Bonillita, que ese va a ser de los mayores problemas. Mira lo que hicieron con la cárcel de Jean Alain, la dejaron destruir, un patrimonio del país lo destruyeron. Mira lo que hicieron con la ciudad sanitaria. O sea, todo eso después va a ser corrupción. No, pero es corrupción heredada, eso fue del gobierno pasado. Está bien, pero cogieron y abandonaron el bien público, tenían que protegerlo. Pero yo se lo digo en una chanza de que todo lo que pasa ahora, la excusa es que lo hizo el anterior. Andújar, muchas gracias. Cerramos entonces con el postulado de que el Ministerio Público nunca ha sido independiente. Miriam, igualito que Jean Alain, igualito que Domínguez Brito, ha perseguido los opositores elegidos del gobierno de Luis Abinader. Esa es su gran realidad. Lo que le toca a los que han perseguido aquí, la muerte solitaria, como le tocó a Severino. Oye, ¿qué cosa? Te dirán, se está hablando ahí. No. Yo tengo un estudio simple, yo lo hice tranquilo. Cuando yo veía a Jean Alain acabando con todo, yo decía, pero ven acá. Y después cuando llegó Miriam, yo dije, bueno, ahora esto, bueno, independiente no, ella es el enemigo del otro. Entonces, bueno, esta es mi amiga, vamos a ponerla. Y ella ha hecho su papel político. Señores, las declaraciones emitidas en este programa son propiedad de su autor. Gracias, sí. Andújar, gracias a ustedes por la sintonía. Muchas gracias a ti, quiera Dios que no hayan visto mucha gente. Claro que sí.